La última noche. Juntos. Había algo profundamente inquietante en la forma en que la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de la cabaña aquella noche de diciembre, proyectando sombras alargadas que parecían dedos esqueléticos arrastrándose por las paredes de madera mientras los 5 amigos permanecían sentados alrededor de la chimenea, apagada sin atreverse a moverse ni a hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros y en las acusaciones que habían estado volando de un lado a otro durante las últimas 3 horas, como cuchillos invisibles que cortaban los lazos de confianza que habían mantenido unido al grupo durante más de 15 años desde que se conocieron en la universidad. Y ahora que finalmente habían llegado al punto de ruptura inevitable, donde las mentiras acumuladas durante una década y media de amistad, aparentemente sólida, estaban comenzando a salir a la superficie como cadáveres que flotan en un lago después de una tormenta. Ninguno de ellos sabía realmente cómo proceder o qué palabras usar para describir el abismo que se había abierto entre ellos durante aquellas últimas horas, cargadas de revelaciones perturbadoras y confesiones a medias que solo servían para hacer que las aguas turbias de sus relaciones interpersonales se volvieran aún más impenetrables y peligrosas. La idea del viaje de reencuentro había surgido 6 meses atrás durante una videollamada grupal que comenzó siendo alegre y nostálgica, pero que gradualmente fue adquiriendo un tono más melancólico y urgente cuando Andrea mencionó casi de pasada que había estado pensando mucho últimamente en lo rápido que pasaba el tiempo y en cómo todos ellos se estaban acercando peligrosamente a los 40 años, sin haber logrado mantener las promesas que se habían hecho a sí mismos, y entre ellos cuando eran jóvenes idealistas que creían que su amistad duraría para siempre y que siempre estarían ahí los unos para los otros sin importar qué obstáculos pusiera la vida en su camino. Pero la realidad era que durante los últimos 5 años apenas se habían visto más allá de encuentros casuales e incómodos en bodas o bautizos, donde intercambiaban cortesías superficiales y actualizaciones editadas de sus vidas que omitían cuidadosamente todo lo que fuera demasiado personal o problemático o que pudiera revelar las grietas que se habían estado formando lentamente en la fachada de perfección que cada uno de ellos se esforzaba por mantener ante los demás. Fue Roberto quien sugirió rentar la cabaña en las montañas, un lugar aislado sin señal de teléfono móvil, ni conexión a Internet donde podrían pasar un fin de semana largo juntos, como en los viejos tiempos, sin las distracciones de la vida moderna, sin la posibilidad de escapar hacia sus teléfonos inteligentes cada vez que una conversación se volviera demasiado real o incómoda, forzándose a sí mismos a reconectar genuinamente de la manera en que solían hacerlo cuando pasaban noches enteras, hablando sobre filosofía y política y arte, mientras compartían botellas baratas de vino tinto
en apartamentos diminutos, amueblados con sofás de segunda mano y estanterías improvisadas hechas con tablas y ladrillos. La propuesta había sido recibida con entusiasmo unánime, al menos superficialmente, todos expresando lo emocionados que estaban ante la perspectiva de pasar tiempo de calidad juntos, lejos del estrés de sus trabajos y familias y responsabilidades. Pero si alguien hubiera prestado suficiente atención a los matices en sus voces o a las microexpresiones que cruzaban sus rostros durante aquella videollamada, habría notado las corrientes subterráneas de aprensión y ansiedad que fluían justo debajo de la superficie del entusiasmo performativo que todos estaban desplegando. El grupo estaba compuesto por 5 personas que habían sido inseparables durante sus años universitarios, formando una unidad tan cohesiva que otros estudiantes solían referirse a ellos simplemente como el quinteto o los 5 mosqueteros, con una mezcla de admiración y envidia por la conexión aparentemente inquebrantable que compartían. Una amistad que parecía trascender las diferencias individuales de personalidad y origen, para crear algo más grande que la suma de sus partes. Andrea había sido siempre la líder natural del grupo, la que organizaba las salidas y mediaba en los conflictos menores, y se aseguraba de que todos se mantuvieran en contacto, incluso cuando la vida comenzó a dispersarlos geográficamente después de la graduación. Una mujer de 37 años que ahora trabajaba como ejecutiva de marketing en una corporación multinacional y que proyectaba una imagen de éxito profesional impecable, aunque quienes la conocían bien podían ver las señales de estrés crónico en las líneas finas alrededor de sus ojos y en la forma en que sus manos temblaban ligeramente cada vez que pasaba más de unas pocas horas sin revisar compulsivamente su correo electrónico del trabajo. Roberto era el payaso del grupo, el que siempre tenía un chiste preparado para aligerar cualquier situación tensa. Un hombre de 38 años que había trabajado en una docena de empleos diferentes durante la última década sin encontrar nunca algo que realmente le apasionara lo suficiente como para comprometerse a largo plazo, y ahora sobrevivía haciendo trabajos freelance de diseño gráfico desde su apartamento de un solo ambiente donde vivía solo, excepto por su gato llamado Nietzsche, que había adoptado después de su segundo divorcio hace 3 años.
un evento del que rara vez hablaba excepto para hacer bromas autoderrotistas sobre su aparente incapacidad para mantener relaciones románticas funcionales por más de 2 años consecutivos. Lucía era la intelectual del grupo, la que había continuado en el mundo académico después de la universidad, completando un doctorado en literatura comparada, y ahora daba clases como profesora asociada en una universidad de tercer nivel, donde se sentía perpetuamente subutilizada e infravalorada. Una mujer de 36 años, cuya brillantez evidente durante sus años universitarios de alguna manera nunca se había traducido en el tipo de éxito profesional que todos habían asumido que lograría, y la amargura de aquella realidad se había ido filtrando gradualmente en su personalidad, volviéndola más cínica y sarcástica con cada año que pasaba. Martín era el artista del grupo, un músico talentoso que había abandonado una prometedora carrera en ingeniería para dedicarse completamente a su banda de rock alternativo, que había disfrutado de un breve momento de éxito moderado hace unos 8 años, cuando su segundo álbum había entrado en las listas de Billboard, y habían hecho una gira nacional, abriendo para bandas más grandes, pero desde entonces las cosas habían ido cuesta abajo y ahora a sus 37 años se encontraba dando clases de guitarra a adolescentes desinteresados para poder pagar el alquiler, mientras su banda tocaba ocasionalmente en bares pequeños ante audiencias de 20 o 30 personas que prestaban más atención a sus teléfonos que a la música que sonaba en el escenario. Y finalmente estaba Carolina, la más joven del grupo por apenas un año, la que había sido adoptada como mascota del quinteto cuando llegó a la universidad en su primer año, mientras los otros cuatro ya estaban en su segundo. Una mujer de 35 años que había logrado lo que aparentemente era el sueño perfecto, construyendo una carrera exitosa como abogada corporativa, casándose con un hombre guapo y exitoso, y teniendo 2 hijos hermosos que aparecían constantemente en sus publicaciones. De redes sociales cuidadosamente curadas que mostraban una vida de felicidad doméstica que parecía salida directamente de un catálogo de muebles escandinavos, aunque aquellos que la conocían desde hace años podían detectar algo artificial en sus sonrisas demasiado brillantes y en la forma en que nunca hablaba realmente sobre sus sentimientos más profundos, sino solo sobre los eventos superficiales de su vida cotidiana.
Habían llegado a la cabaña el viernes por la tarde, conduciendo en dos coches diferentes desde sus respectivas ciudades, Andrea y Lucía, viniendo juntas desde la capital en el elegante sedán alemán de Andrea, mientras Roberto, Martín y Carolina viajaban en la vieja camioneta de Martín que hacía ruidos preocupantes cada vez que tomaba una curva pronunciada, pero que de alguna manera había logrado completar el viaje de 6 horas por carreteras de montaña, cada vez más estrechas y sinuosas, que ascendían hacia el valle remoto donde estaba ubicada la cabaña que Roberto había encontrado en un sitio web de alquileres vacacionales que se especializaba en propiedades rústicas y aisladas para personas que querían desconectarse completamente del mundo moderno. La cabaña resultó ser más grande de lo que esperaban, basándose en las fotografías del anuncio en línea. Una estructura de 2 pisos, construida completamente en madera oscura, con un techo inclinado cubierto de tejas de cedro, y un porche amplio que rodeaba todo el perímetro ofreciendo vistas espectaculares de los picos montañosos que se alzaban en todas direcciones como olas gigantes de piedra congeladas en el tiempo. Y cuando bajaron de los vehículos y estiraron sus extremidades entumecidas, después del largo viaje, todos comentaron casi al unísono lo hermoso y tranquilo que era aquel lugar, lo perfecto que sería para el reencuentro que habían estado planeando durante meses. Las primeras horas después de su llegada habían transcurrido de manera agradable y sin incidentes. Desempacando sus maletas en las habitaciones que habían sido asignadas mediante un sorteo informal, explorando la cabaña y sus alrededores inmediatos, preparando juntos una cena sencilla de pasta con salsa de tomate y ensalada mientras compartían una botella de vino tinto italiano que Andrea había traído de su colección personal, y la conversación fluía fácilmente tocando temas seguros y nostálgicos como recuerdos divertidos de sus años universitarios, anécdotas sobre profesores excéntricos que habían tenido en común, referencias a bromas internas que solo ellos 5 comprendían y que los hacían reír con la facilidad de aquellos que han compartido suficiente historia como para haber desarrollado su propio lenguaje privado de gestos y frases codificadas. Después de la cena se trasladaron a la sala de estar, donde había una chimenea grande de piedra, y se instalaron en los diversos sofás y sillas disponibles, mientras Roberto encendía el fuego con una competencia sorprendente, considerando que era un urbanita que raramente salía de su apartamento, excepto para ir a cafeterías o bares, y pronto las llamas estaban crepitando alegremente, proyectando un resplandor cálido y anaranjado que hacía que las sombras danzaran en las paredes y que los 5
amigos se sintieran transportados momentáneamente a una época más simple de sus vidas cuando todo parecía posible, y el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con experiencias extraordinarias y logros significativos. Fue Martín quien sugirió que jugaran a un juego que solían jugar durante sus años universitarios, un juego que llamaban Verdades Incómodas, donde cada persona por turno tenía que hacer una pregunta a alguien del grupo y esa persona estaba obligada a responder con total honestidad sin importar cuán embarazosa o reveladora pudiera ser la respuesta, un juego que funcionaba bajo el principio de que la amistad verdadera requería vulnerabilidad absoluta y que solo compartiendo sus verdades más profundas y oscuras, podrían realmente conocerse unos a otros, más allá de las máscaras sociales que todos usaban en su vida cotidiana. La sugerencia fue recibida inicialmente con algunas risas nerviosas y protestas medio en serio sobre lo peligroso que podría ser aquel juego ahora que todos eran adultos con más historia y más secretos que proteger. Pero Andrea insistió, diciendo que sería una forma perfecta de reconectar genuinamente y que si no podían ser completamente honestos entre ellos después de 15 años de amistad, entonces, ¿qué sentido tenía siquiera estar allí juntos, fingiendo que todavía compartían algo significativo? Más allá de la inercia de un pasado común, que se volvía más distante e irrelevante con cada año que pasaba. Comenzaron con preguntas relativamente inocuas que tocaban temas personales, pero no demasiado profundos. Roberto preguntándole a Lucía si alguna vez se había arrepentido de elegir la vida académica en lugar de aceptar aquella oferta de trabajo en una editorial importante que había recibido justo después de completar su maestría, y Lucía respondiendo con sorprendente franqueza que sí se arrepentía constantemente y que a menudo se despertaba en medio de la noche preguntándose cómo habría sido su vida si hubiera tomado la decisión opuesta, si tal vez ahora estaría viviendo en Nueva York o Londres, trabajando con autores famosos, en lugar de corrigiendo ensayos mal escritos de estudiantes que apenas podían articular un argumento coherente y que claramente no tenían ningún interés real en la literatura, más allá de cumplir con los requisitos de crédito para graduarse. Luego fue el turno de Lucía de hacer una pregunta,
y eligió a Carolina preguntándole si realmente era tan feliz en su matrimonio como aparentaba ser en todas sus publicaciones de redes sociales, o si había momentos en que deseaba poder regresar a la persona que era antes de casarse y tener hijos, antes de que su identidad completa quedara subsumida en los roles de esposa y madre que parecían consumir cada momento de su tiempo libre y cada fragmento de su energía emocional. Carolina se había quedado en silencio durante un largo momento antes de responder, sus manos apretando con fuerza el vaso de vino que sostenía como si necesitara algo sólido a lo cual aferrarse mientras consideraba cuánta verdad estaba dispuesta a revelar ante aquellas 4 personas que habían sido testigos de quién era ella antes de que construyera la versión cuidadosamente editada de sí misma que ahora mostraba al mundo. Y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro que obligó a todos los demás a inclinarse hacia adelante para escucharla claramente sobre el sonido del fuego crepitante en la chimenea. Confesó que había días en que se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si la mujer que aparecía en las fotografías con su esposo y sus hijos perfectos fuera una actriz que ella había contratado para interpretar el papel de Carolina, mientras su verdadero yo permanecía encerrado en algún lugar profundo de su psique, gritando en silencio y golpeando las paredes de su prisión interna, tratando desesperadamente de ser escuchada, pero que había aprendido a ignorar aquellos gritos, porque la alternativa sería admitir que había construido su vida entera sobre una mentira fundamental, que había elegido la seguridad y la respetabilidad social sobre la autenticidad, y que ahora estaba atrapada en una jaula de oro de su propia creación, sin ninguna forma obvia de escapar sin destruir todo lo que había pasado la última década, construyendo tan cuidadosamente pieza por pieza como un castillo de naipes que amenazaba con colapsar ante la más mínima brisa de honestidad, no filtrada. La atmósfera en la sala había cambiado después de aquella confesión. El aire se había vuelto más denso y cargado con una tensión que no había estado presente momentos antes, y todos podían sentir que habían cruzado algún tipo de umbral invisible, pasando de la zona de confort de la nostalgia superficial a un territorio mucho más peligroso donde las verdades reales acechaban como minas terrestres, esperando ser activadas por la pregunta equivocada o la respuesta demasiado honesta. Andrea tomó un largo trago de su vino antes de hacer su pregunta dirigida a Roberto, y había algo en la forma en que lo miró mientras formulaba las palabras que hizo que todos los demás intercambiaran miradas incómodas porque podían sentir que lo que estaba a punto de preguntar no era simplemente otra consulta casual sobre arrepentimientos profesionales o dudas existenciales menores, sino algo mucho más específico y potencialmente explosivo, algo que había estado guardando durante años esperando. El momento apropiado para finalmente liberarlo y ver qué tipo de destrucción causaba en su camino.
Andrea le preguntó a Roberto si era verdad lo que ella había escuchado de una fuente mutua hace aproximadamente 3 años, si era verdad que él había estado secretamente enamorado de Lucía durante todos sus años universitarios y que la verdadera razón por la que su primer matrimonio había fracasado tan espectacularmente después de solo 8 meses era porque él había pronunciado el nombre de Lucía en lugar del de su esposa durante la ceremonia de boda, un detalle que aparentemente había quedado inmortalizado en el video de la boda que su ex esposa había compartido con un pequeño grupo de amigos cercanos como evidencia de que Roberto nunca había estado realmente comprometido con su matrimonio desde el principio, porque su corazón siempre había pertenecido a otra persona, que ni siquiera sabía que él existía de esa manera. El silencio que siguió a aquella pregunta fue tan profundo y absoluto que todos podían escuchar el sonido de su propia respiración y el latido acelerado de sus corazones, bombeando sangre caliente a través de sus venas, mientras esperaban ver cómo Roberto respondería a aquella acusación no tan velada de haber estado viviendo una mentira durante más de una década, de haber permitido que su amor no correspondido por Lucía envenenara no solo su propio intento de encontrar felicidad romántica con otras personas, sino potencialmente también las dinámicas del grupo completo, al introducir una corriente subterránea de deseo no expresado que coloreaba cada interacción que había tenido con Lucía durante los últimos 15 años, sin que ella aparentemente tuviera ninguna idea de lo que él sentía realmente. Roberto se había puesto pálido, su rostro normalmente animado y expresivo, convertido en una máscara rígida, mientras procesaba la pregunta y las implicaciones de responderla honestamente, versus intentar desviar o mentir, lo cual sería una violación fundamental de las reglas del juego que él mismo había sugerido reiniciar aquella noche, y después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 o 40 segundos, asintió lentamente y confirmó que sí, era absolutamente verdad. Había estado enamorado de Lucía desde prácticamente el momento en que la conoció durante su segundo año de universidad, cuando ella se había sentado junto a él en una clase de filosofía existencialista y había hecho un comentario brillante sobre Sartre que lo había dejado completamente cautivado por su intelecto y su forma de ver el mundo. Y durante todos estos años, había guardado aquel secreto porque sabía que Lucía nunca lo había visto de esa manera, y que revelar sus sentimientos solo serviría para hacer que las cosas fueran incómodas entre ellos, arruinando potencialmente no solo su relación individual, sino también la dinámica del grupo completo, que dependía en gran medida de que todos pudieran interactuar naturalmente sin la complicación de tensiones románticas no resueltas.
Lucía había dejado escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, mientras escuchaba la confesión de Roberto, y todos pudieron ver las lágrimas comenzando a formarse en las comisquillas de sus ojos, aunque no estaba claro si eran lágrimas de tristeza o de alguna otra emoción más compleja y difícil de categorizar. Y cuando finalmente habló, su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor, y algo que sonaba casi como alivio. Reveló que ella había sabido todo el tiempo sobre los sentimientos de Roberto, desde aquella primera semana de universidad, cuando lo había visto mirándola de la manera en que lo hacía, con aquella intensidad específica que no podía ser confundida con simple amistad casual, y había tomado la decisión consciente de nunca reconocer o responder a aquellos sentimientos, no solo porque no los correspondía románticamente, sino también porque había estado usando su devoción no correspondida como una forma de validación emocional durante todos aquellos años, sabiendo que sin importar cuánto fracasara en otros aspectos de su vida, al menos siempre tendría a Roberto allí admirándola secretamente y haciéndola sentir que era especial y deseable, incluso cuando el resto del mundo parecía no ver su valor. Martín había interrumpido en aquel momento con su propia confesión no solicitada, diciendo que ya que aparentemente todos estaban compartiendo sus secretos más oscuros, él también tenía algo que admitir, algo que había estado carcomiendo su conciencia durante años y que ahora parecía el momento apropiado para finalmente sacar a la luz, aunque sabía que probablemente destruiría cualquier posibilidad de que el grupo pudiera continuar funcionando después de aquella noche. Confesó que hace aproximadamente 8 años, cuando su banda estaba en el pico de su éxito y estaban de gira constantemente, Carolina había ido a verlo tocar en uno de sus conciertos en la ciudad donde ella vivía, y después del show habían terminado juntos en su habitación de hotel y habían pasado la noche juntos, y aunque técnicamente no habían cruzado la línea hacia la infidelidad física completa, porque ambos se habían detenido justo antes de llegar a ese punto, habían cruzado suficientes otras líneas como para que definitivamente contara como una traición significativa al esposo de Carolina, que en aquel momento llevaba casado con ella solo 2 años, y que claramente confiaba en ella lo suficiente como para no tener ningún problema con que fuera sola a un concierto de rock en otra ciudad para apoyar a su viejo amigo de la universidad. Carolina se había levantado de su asiento tan bruscamente que había derramado lo que quedaba de su vino en el sofá, dejando una mancha roja oscura que se extendía por la tela beige como sangre fresca, y comenzó a gritar que Martín era un bastardo por revelar aquello ahora, después de todos estos años, cuando habían acordado específicamente nunca hablar de aquella noche con nadie y simplemente pretender que nunca había sucedido, permitiendo que permaneciera enterrada en el pasado donde no podía hacer daño a nadie. Pero Martín respondió que ese era exactamente el problema,
que aquel secreto compartido había estado envenenando lentamente su relación durante la última década, haciendo imposible que pudieran interactuar naturalmente, porque siempre había aquella cosa no dicha flotando entre ellos como un fantasma que solo ellos dos podían ver, y que estaba cansado de cargar con el peso de aquella culpa, especialmente ahora que Carolina se presentaba ante el mundo como si tuviera el matrimonio perfecto, cuando en realidad había estado a punto de destruirlo hace años, y quizás la única razón por la que no lo había hecho completamente era porque él, Martín, había tenido la decencia de detener las cosas antes de que llegaran demasiado lejos, aunque Dios sabía que había querido continuar en aquel momento. Andrea había intentado intervenir para calmar la situación que claramente estaba escalando hacia un territorio peligroso, donde las cosas se dirían que no podrían ser retiradas y que dejarían cicatrices permanentes en las relaciones del grupo. Pero Lucía la había detenido diciendo que no, que era demasiado tarde para retroceder ahora, que habían abierto la caja de Pandora y ahora tenían que lidiar con todas las verdades horribles que estaban saliendo a borbotones como pus de una herida infectada. Que finalmente había sido lanceada después de años de supuración bajo la superficie, y que ya que todos estaban confesando sus pecados secretos, ella también tenía algo que revelar, algo que haría que todo lo demás pareciera trivial en comparación y que cambiaría fundamentalmente la forma en que todos en aquella sala se veían unos a otros, y especialmente la forma en que veían a Andrea, que había estado sentada allí durante toda la noche actuando como si fuera la guardiana moral del grupo, cuando en 1900 realidad era la más hipócrita de todos ellos. Lucía reveló que Andrea no había sido aceptada en la universidad por sus propios méritos académicos, como todos habían asumido durante años, sino que su padre había hecho una donación sustancial a la institución poco antes del periodo de admisiones, una donación lo suficientemente grande como para que la oficina de admisiones de repente descubriera espacio para una estudiante adicional, cuyo puntaje en los exámenes de ingreso había estado significativamente por debajo del umbral normal de aceptación, y que durante todos sus años universitarios, mientras Andrea pontificaba sobre meritocracia y trabajo duro y la importancia de ganarse las cosas mediante esfuerzo propio, ella había sabido todo el tiempo que su lugar en aquella universidad y por extensión su entrada al grupo de amigos que había formado allí había sido comprada con el dinero de su familia adinerada, y que Lucía había descubierto esta información hace años cuando estaba haciendo investigación en los archivos de la
universidad para un proyecto completamente diferente y se había topado accidentalmente con documentos que mencionaban la donación del padre de Andrea y su conveniente timing en relación con la aceptación de su hija. Andrea había negado la acusación al principio, pero su negativa sonaba hueca incluso para sus propios oídos, y todos los demás podían ver en su rostro que Lucía había dado en el clavo, que aquella verdad que Andrea había estado escondiendo cuidadosamente incluso de sí misma durante más de 15 años, finalmente había sido expuesta a la luz implacable del escrutinio grupal y en lugar de sentirse aliviada por no tener que cargar más con aquel secreto, Andrea se sentía solo rabia y humillación. Ardiente, porque toda su identidad cuidadosamente construida como la persona exitosa y competente del grupo, que había logrado todo mediante su propio mérito y determinación, había sido revelada como una ficción sustentada por el privilegio económico que ella había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de negar o minimizar, porque no encajaba con la narrativa que prefería contar sobre sí misma. Y entonces, Andrea había contraatacado de la única manera que sabía cómo, revelando que Lucía había sido la que había saboteado activamente las oportunidades profesionales de Martín años atrás, cuando su banda estaba comenzando a tener éxito, que había enviado correos electrónicos anónimos a varios representantes y sellos discográficos que estaban interesados en firmar a la banda, compartiendo información falsa sobre supuestos problemas de drogas y comportamiento errático durante las presentaciones en vivo. Todo, porque estaba celosa del éxito de Martín, cuando su propia carrera académica estaba estancándose, y no podía soportar ver a uno de sus amigos logrando sus sueños, mientras ella se sentía cada vez más atrapada en una vida que no había elegido realmente, sino que había caído por defecto después de que todas sus otras opciones se habían cerrado una por una. Martín había mirado a Lucía con una expresión de traición tan profunda y dolorosa que hizo que todos los demás apartaran la vista incapaces de soportar la intensidad de su sufrimiento silencioso, y después de un largo momento durante el cual nadie se atrevió a respirar. Finalmente preguntó en voz baja si era verdad si realmente ella había hecho aquello, y cuando Lucía no pudo mirarlo a los ojos mientras murmuraba una confirmación apenas audible, algo en Martín pareció romperse de una manera fundamental e irreparable, como una cuerda de guitarra, que finalmente se rompe después de estar bajo demasiada tensión durante demasiado tiempo.
Roberto había comenzado a reír entonces, una risa que sonaba al borde de la histeria, diciendo que era perfecto que todos estaban revelando finalmente sus verdaderas naturalezas después de una década y media de fingir ser mejores personas de lo que realmente eran. Y que ya que todos estaban siendo tan brutalmente honestos, él podría también admitir que durante los últimos 5 años había estado robando pequeñas cantidades de dinero del fondo común que habían establecido para sus reuniones. Grupales, nunca cantidades lo suficientemente grandes como para ser notadas inmediatamente, pero lo suficiente como para que sumaran varios miles de dólares a lo largo de los años, dinero que había usado para subsidiar su estilo de vida freelance, cada vez más insostenible, porque era demasiado orgulloso para admitir ante sus amigos exitosos que estaba básicamente en bancarrota y sobreviviendo de préstamo en préstamo mientras mantenía una fachada de estar manejando las cosas razonablemente bien. Carolina había señalado con voz temblorosa que todos ellos estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que su amistad había significado alguna vez, que estaban usando sus verdades más oscuras como armas para herirse mutuamente de las formas más crueles posibles, y que si continuaban por ese camino no quedaría nada cuando llegara la mañana excepto los escombros de lo que una vez había sido la relación más importante en las vidas de todos ellos, pero Andrea había respondido con amargura que tal vez eso era exactamente lo que necesitaban. Tal vez necesitaban destruir completamente las ilusiones que habían estado manteniendo sobre su amistad para poder finalmente ver la realidad de lo que realmente eran. No los amigos idealizados que habían creído ser durante sus años universitarios, sino simplemente 5 personas profundamente defectuosas que habían estado usando su historia compartida como excusa para mantenerse conectados mucho después de que hubieran superado cualquier conexión genuina que pudieran haber tenido alguna vez, aferrándose desesperadamente a un pasado idealizado porque ninguno de ellos tenía el coraje de admitir que habían cambiado de maneras que los hacían fundamentalmente incompatibles como amigos adultos. Fue entonces cuando el fuego en la chimenea se apagó de repente, como si alguien hubiera arrojado un cubo de agua sobre las llamas, aunque nadie se había movido de sus posiciones. Y la sala quedó sumida en una oscuridad casi total, iluminada solo por la luz tenue de la luna que entraba a través de las ventanas. Y en aquella oscuridad, todos sintieron algo cambiar en la atmósfera de la cabaña, algo que hizo que sus discusiones acaloradas de repente parecieran triviales e insignificantes en comparación con la presencia que ahora llenaba el espacio a su alrededor con un peso casi físico.
Carolina fue la primera en notar que algo estaba profundamente mal, más allá de la obviedad de que el fuego se había apagado inexplicablemente, y señaló con voz apenas audible que las sombras en las paredes no se estaban moviendo de la manera en que deberían moverse bajo la luz de la luna, que en lugar de permanecer estáticas, estaban retorciéndose y contorsionándose como si fueran entidades vivas e independientes que habían estado esperando pacientemente a que los 5 amigos bajaran. Suficientemente sus defensas psíquicas, mediante sus confesiones brutalmente honestas, para poder finalmente manifestarse completamente en la realidad física. Roberto intentó encender la linterna de su teléfono, pero descubrió que el dispositivo estaba completamente muerto, a pesar de que había estado completamente cargado momentos antes. Y cuando los otros intentaron hacer lo mismo con sus propios teléfonos, encontraron que todos habían muerto simult. Sebastián, con su mente de abogado, inmediatamente comenzó a buscar lagunas legales en aquel contrato sobrenatural,